tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Garay. En esta oportunidad me ha tocado realizar lo que es la pregunta número 1. Sabemos que nos, nos piden lo que es el área del marco. Sabemos que cada lado, que me refiero a los centímetros, es igual a x más 4, donde x más 4, como es cada lado, es al cuadrado por centímetros al cuadrado, donde x al cuadrado más 16, que refiere ser a 4 al cuadrado, que es la 16x, más 6 centímetros al cuadrado, que es lo que nos piden en la pregunta. Bueno, dando por lo tanto que el área del marco es igual a x más 4 al cuadrado por centímetros menos el área del vidrio. El área que es menos x, que es x menos 4 al cuadrado, centímetros, que ese sería el área del marco. Bueno, en el caso del número 2, lo que nos piden es hallar la superficie del vidrio. Entonces sabemos que cada lado es igual a x menos 4. Entonces x menos 4 al cuadrado por centímetros. Entonces el área del vidrio sería x al cuadrado, porque sabemos que 4 al cuadrado da 16x más 16 centímetros al cuadrado. Ahora, lo que nos piden también en la segunda parte es que ¿qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido? Entonces sabemos que son 80 cuadros, ¿no? Ese es el 100%, 80. Entonces el área es x menos 4 al cuadrado por 80, que sería la cantidad de cuadros, 80x al cuadrado, sería 1280x más 1280 centímetros al cuadrado. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jennifer González. En esta oportunidad me ha tocado el ejercicio número 3. Si la parte posterior del cuadro, marco y paisaje, será cubierto por madera prensada, ¿cuál será la superficie a cubrir por cuadro? ¿Cuál será el área total que se necesitará para cumplir con el pedido? Sabemos que el área del cuadrado es x más 2. X más 2. El área de la madera sería x más 2 al cuadrado. X al cuadrado. Tenemos más 2 por 2, 4x, más 2 por 2, 4 centímetros al cuadrado. Ahora dice, tenemos la superficie. Ahora dice, ¿cuál será el área total que se necesitará para cumplir con el pedido? Como ya tenemos por unidad, sería 80 unidades por x al cuadrado más 4x más 4 serían 80 por x al cuadrado, 80x al cuadrado más 80 por 4 serían 320x, 80 por 4 serían 320 centímetros al cuadrado. Esta es la respuesta de cuál sería el área total que se necesitará para cumplir con el pedido. En el otro sería, habiendo cumplido con el 80% del pedido, la empresa de turismo observa que las fotos de los paisajes restantes son de forma rectangular con el área de x al cuadrado menos 3x más 2 centímetros al cuadrado. Si el pedido total es de 80 unidades y cumplimos con el 80%, serían 80 unidades por 80% es igual a 64 unidades. Y restan 16 unidades. Nos dicen que el área del paisaje es x, es rectangular, es una forma rectangular con x al cuadrado menos 3x más 2, que serían x al cuadrado menos 3x más 2. Buscamos polinomios que multipliquen este resultado, sería x menos 1 menos 2, lo multiplica, serían el área del paisaje, x menos 1
por x menos 2. Sería el rectangular, sería x menos 1 por x menos 2. X menos 2. Gracias. Ya. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Kevin Francia Quispe. Y a mí me ha tocado explicar las preguntas 4, 5 y 7 del problema. Empecemos con la 4. En la 4 el enunciado me dice que habiendo cumplido con el 80% del pedido, y yo lo estoy cambiando a 90%. Y me dan el polinomio para hallar el área. Me dan el polinomio de x al cuadrado menos 3x más 2. Y me están pidiendo las nuevas dimensiones de la foto de los paisajes. Entonces, para hallar esas nuevas dimensiones, lo que yo hago es descomprimir el x al cuadrado en x y x. El más 2 lo descomprimo en menos 2 y menos 1. Y ambas multiplicaciones me van a dar menos 3x. Entonces, las nuevas dimensiones vendrían a ser x menos 2 y x menos 1. Esa sería la pregunta 4. Ahora, en la pregunta 5 me piden cuál será la nueva medida del largo y ancho de los marcos. Los nuevos marcos. Entonces, lo que yo hago es... me dicen que los marcos son 1 centímetro, están creciendo 1 centímetro más por lado. 1 centímetro más por lado. Entonces, la nueva área vendría a ser x menos 1 y x, pasándolo a comprimir en x menos 1 por x. Resolviendo esto, vendría a ser x al cuadrado menos x centímetros al cuadrado. Por ende, el ancho vendría a ser x y el largo x menos. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, a mí me tocó exponer esta vez la pregunta número 6, que cuál fue el área total del vidrio utilizado para la producción de todos los cuadrados. Bueno, el total es el 80%. Acá lo estoy exponiendo. Es el 80%. Bueno, el 80% y 80% es igual a 64. Y lo que es el 20% y 80% es 16. Ok, vamos a empezar a desarrollar lo que es el 80% de 80%, que es 64, de las siguientes tres. 64x, abro paréntesis, x menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado, centímetros al cuadrado. Vamos a desarrollar de esta manera el siguiente ejercicio, ¿no? Que es 64x cuadrado menos 256x x cuadrado, que es más 256 centímetros cuadrados. De esa manera estamos desarrollando el 64, el 64.
De esa manera estamos desarrollando el 64% de este valor de 80%. Y pasamos al siguiente ejercicio, que es el de 16, el el 20% de 80, que viene a ser 16x, abro paréntesis, x menos 2 al cuadrado, cierro paréntesis, centímetros al cuadrado. Desarrollaremos el siguiente ejercicio de esta manera, que viene a ser 16x al cuadrado menos 48x al cuadrado más lo que viene a ser el 32. Bueno, la suma de los dos ejercicios sería que sumamos 64x al cuadrado más 16x al cuadrado, que viene a ser 80x al cuadrado, menos que viene a ser la suma de 256x más 48x, que viene a ser la suma de 304x. Y entonces también sumamos lo que es 256 centímetros cuadrados más 32 centímetros cuadrados, que viene a ser 288 centímetros al cuadrado. Y de esta manera estamos cerrando el resultado que se está encontrando de los dos ejercicios que nos estamos pidiendo. Y así, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Para la pregunta 7 nos están pidiendo el área de cuadros que se usó. El área. Entonces, tenemos dos. ¿Por qué dos? Porque me están diciendo que hay dos avances. Un avance del 80% y un avance del 20%. En el enunciado el total es 60, pero nosotros estamos usando un total de 80. Entonces, el 80% de 80 vendría a ser 64 y el 20% 16. En base a esas dos, yo voy a hallar una nueva área de marco. Aquí sería x más 2 y un grosor de 4 centímetros. X menos 1, x más 2. Estos son las variables que hallé al momento de resolver el polinomio del problema 4. Esto es para 64 marcos. Y esto para 16 marcos. Entonces, pasando a los polinomios, para 80% vendría a ser 64 por, abro corchetes, x más 2 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado. Y esto vendría a ser 512x centímetros al cuadrado. Y para 20% vendría a ser 16 por x menos 1 por x menos x menos 2 por x menos 1. Resolviendo, vendría a ser 16 por x menos 1 por x menos 2, cierro paréntesis. 16 x menos 1 por 2.